Y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados. Buenas tardes, buena siesta, como diría nuestro amigo Leo. Bienvenidos a esto que es Radio Hoy, de Rural Hoy. Este programa, este espacio de Sociedad Rural de Reconquista. Como siempre decimos, un programa de la producción, para la producción, hecho por productores agropecuarios, para toda la región. Hoy, como conductor, como primera vez, un desafío para mí. Espero que más o menos salga acorde el programa. Nuestro amigo Leo ha presentado la renuncia ayer como nuestro ex jefe de gabinete Alorni. No, es mentira. No presentó la renuncia. Leo está con una cuestión personal, así que le mandamos saludos de acá. Seguramente nos está siguiendo por la radio, acompañando de manera virtual a la distancia, así que un saludo para él. Y vamos a intentar darle forma a este programa número 78 en el día de la fecha. Programa que veníamos pensando hace un tiempo con Leo, tratando de concretarlo. Buscando especialistas en un tema que nos ocupa y queremos seguir trabajándolo, que es empresas familiares, como tema amplio. Fuimos mediante diferentes programas y con distintos especialistas dándole diferentes miradas, abordándolo desde diferentes lugares. Así que hoy es un programa más que nos ocupa con ese tema. La presentamos, le damos la bienvenida a nuestra compañera del día de hoy, que nos vino a hacer el aguante, que es Antonella Pontel, integrante también del equipo de Sociedad Rural de Reconquista. Ya no es la primera vez que nos acompaña. Bienvenida, Anto, gracias. Buenas tardes, Agu, buenas tardes, audiencia. Acá tratando de llenar grandes zapatos nuevamente. Sí. Tarde fresca, muy fresca. Tarde fresca, nublada. Lindo día para acompañarnos desde la radio, cada cual desde su lugar. Mucha gente seguramente trabajando, que nos acompaña desde arriba de la sembradora, de arriba del tractor, que seguramente hay algunos lotes terminándose de hacer trigo en esta campaña que se hizo media larga. Algunos lotes de soja que a lo mejor hoy por la humedad no nos están pudiendo terminar de levantar, pero cada cual desde su lugar, o aunque sea a lo mejor con unos mates desde su casa, con algunas tortas fritas, que también es un día que lo amerita. Así que bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a un pequeño cortecito y ya le damos introducción a este tema, presentando a nuestra invitada del día de la fecha. Llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando, encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte.
En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Más de un siglo de historia y un compromiso que no se detiene. Ciencia aplicada a la nutrición de tus animales, tecnología y precisión. Soluciones a medidas para bovinos, equinos y porcinos. Atención 1 a 1. Innovamos para potenciar tu productividad. Alberto Prieto, Sociedad Anónima, Nutrición de Calidad. Llegará gente del campo, traerá noticias del mundo. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdos de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea. Bueno, seguimos en esta introducción de programa, como decíamos, número 78. Hoy el tema a abordar es nuevamente empresas familiares, viéndolo desde otra perspectiva, como decíamos hoy, viendo otra cara de la misma moneda, que tiene que ver con la psicología, ¿no? Dentro del tratamiento de los problemas o de las cuestiones que puedan llegar a surgir dentro de una empresa familiar. Le damos la bienvenida, nos acompaña hoy Adriana Samar, psicóloga. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por formar parte, por acompañarnos. Bueno, graduada en Rosario, como licenciada en psicología. Yo soy psicóloga, hice unas especialidades en la parte clínica, pero también me formé en psicología organizacional y me certifiqué en consultoría de empresas familiares. Bueno, y actualmente realmente la mayor parte de mi tiempo trabajo para empresas de propiedad familiar. Que acá en Argentina son la mayoría, ¿no? Claro. Son la mayoría, exactamente. Bueno, y en la Argentina y en nuestra región. Exactamente. ¿No? ¿Es así? Sí, es así. De hecho, es uno de los grandes motores de la economía, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial. Sino también a nivel mundial. Uh-huh. Hay estadísticas del Instituto Argentino de Empresa Familiar que lleva realmente muy buenos números al respecto. Sí. Y hoy acá en Argentina más del 75% de las empresas son familiares, y las que no lo son tienen altas chances de serla en un futuro. Se van a convertir en empresas familiares. Así que, bueno, realmente atraviesa mucho la cuestión, digamos, social y económica en nuestro país. Uh-huh. Y en nuestra región, bueno, no es una excepción también. Exactamente. Y sobre todo, y adentrándonos a lo que nos interesa, que son las empresas agropecuarias. Sí. No sé si respeta ese porcentaje o inclusive puede llegar a ser mayor en nuestra región, las empresas agropecuarias. Argentina lo que tiene es de que tiene mucha diversidad geográfica.
al tener diversidad geográfica y social, en realidad va variando mucho los porcentajes de acuerdo al lugar del país en donde estamos, ¿no? Claro. Y al tipo de empresa vinculada a lo agro. Pero sí, tienen bastante, digamos, representatividad. Así que, bueno, lo familiar está muy presente en lo empresario acá en la región. Vos estás trabajando actualmente asesorando, acompañando, apuntalando empresas familiares. Sí, sí. En realidad vos hace un ratito dijiste algo que me parece muy importante, que dijiste, bueno, hoy vamos a abordar el tema desde una perspectiva que es la psicológica. Fuimos abordando el tema de las empresas familiares desde otra perspectiva porque realmente para poder acompañar a empresas familiares no alcanza con una sola profesión, no alcanza con el enfoque económico porque, bueno, tienen una complejidad que claramente no tienen otro tipo de empresas y por eso también tienen, bueno, quizás ustedes ya lo han escuchado en otras oportunidades, tienen la particularidad que tiene una mortandad alta, a pesar de que son un gran motor para la economía, de acuerdo a las estadísticas que existen, que no son solo acá en Argentina, sino que son bastante transversales, digamos, a nivel de Latinoamérica y en Europa, pero de cada 100 empresas, aproximadamente el 70%, 60 y pico, 70%, no logra pasar de la primera etapa a la segunda, la transición generacional, y de segunda a tercera solamente entre el 7 y el 10% sobreviven. Upa. O sea, es tremendo. Son estadísticas duras, realmente. Son estadísticas muy duras, por eso hoy se está estudiando muchísimo de qué manera ayudar a las familias empresarias a poder trascender las generaciones. Yo creo que acá en la región hay muchísimas empresas exitosas en ese sentido, que es también como para aprender de aquellas empresas que van logrando trascender estas dificultades, estos desafíos. Pero bueno, un poco lo que se está viendo es de que como este número se mantiene, tampoco tiene que ver solamente con Argentina, lo que se está viendo es de que hay algo más que la política económica y las dificultades económicas que hace que una empresa no pueda pasar también de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera. Y bueno, la hipótesis es de que son los conflictos internos vinculados a ciertos momentos de la empresa los que hacen en realidad que se produzcan estas muertes, ¿no? Sí, estas crisis profundas que no pueden ser superadas. Que no pueden ser superadas. Y aquellos que las superan son muy pocos y bueno, y realmente estamos tratando de aprender de los que sí pueden. Adriana, es muy, muy interesante. A ver, perdona, vos cuando quieras, levantame la mano y metele. Pero me da a preguntarte si esta estadística es algo que, entiendo, se mantiene o viene inclusive empeorando. No, a lo largo de los años esto, porque tampoco es que se hace estadística hace tanto tiempo, ¿no? Claro. Pero los números, por ejemplo, del IADEF que van midiendo los números en Argentina y comparan con otras regiones del país, tienden a mantenerse. Tienden a mantenerse. Este número nosotros lo manejamos hace varios años, yo hace casi 30 años que me recibí de psicóloga y hace 25 que estoy en la parte, digamos, organizacional y de grupos, y ya en ese momento se sentían esos números. Y hay un dicho, ¿no? Que, bueno, no sé si lo conocen, de que la primera Creo generación funda la empresa, la segunda la expande y la tercera la funde. Sí. Ya está tan instalado que pasó a formar parte del imaginario social. Fíjense. Sí, es un dicho muy popular, muy popular, muy escuchado, yo lo he escuchado desde chico. Sí. Y bueno, y las estadísticas de alguna manera muestran eso, porque de la primera a la tercera solamente pueden pasar entre el 7 y el 10%. O sea, es un mínimo de la cantidad de empresas que puedan superar 2 veces, digamos, el traspaso generacional. De la empresa que fundó el abuelo,
los nietos solamente entre un 10 y un 15% son los que la pueden mantener. Lo que sería para nosotros, digamos, un consorcio de primos, Sí. porque está el espacio del fundador, la siguiente generación suele ser una sociedad de hermanos y la tercera generación es el consorcio de primos. Por eso a mí cada vez que me pasa de tener la suerte de encontrarme con una empresa que ya está, digamos, en ese momento, les digo que ellos son parte de este 10% afortunado, de este mínimo. ¿no? Entonces, Sí. de este punto, como para que entiendan el espacio, digamos, que están transitando y por qué es tan importante poder prevenir cualquier tipo de conflictos y trabajar, por supuesto, para el futuro de la empresa. Claro. Es un problema que más allá de las estadísticas lo vemos todos los días, porque ¿quién no te puede decir en su caso o tu amigo? Es algo que se sabe y todo. Uno entiende cómo maneja la empresa, pasa mucho con los jóvenes hoy día, gente de nuestra edad que quizás los padres estaban al mando y hoy ya lo están manejando ellos, pero el que termina acordando el bacalao, como quien diría, terminan siendo los padres. Y es por ahí va el problema, que cuando los padres ya no están, se genera este conflicto. Exacto. Es así. Exacto. El fundador tiene la capacidad, como fue muchas veces él o los fundadores, porque a veces nace, digamos, de la sociedad entre dos hermanos o de un par de amigos que después se convierte en una familia empresaria, más allá de que tengan diferentes apellidos. Mientras están presentes ellos, generan como una especie de status quo, una influencia, digamos, como para poder mantener unido, digamos, al grupo, pero a medida que los mayores se van retirando, algunos de los conflictos que quedaron tapados o sin hablar a lo largo de los años, algún resentimiento por allí, llega a determinada generación y ahí estalla. Sí, ¿no? Sí, eso es también algo que se ve, se nota, más allá de que, por ejemplo, el abuelo ya no esté trabajando de hace mucho tiempo, pero una vez que falte, una vez que las cosas cambiaron desde que el abuelo ya no está. Es como verdad. Una cosa que se siente, exactamente. ¿no? Como que produce un microclima, solo la presencia de esa persona, que una vez que falta ya las cosas cambian. Hay una cuestión de lealtades, ¿no? De cuestiones de sostener ciertas lealtades que cuando ya no está la persona a quien uno le fue leal y trató, digamos, de armonizar, se rompe como ese pacto y, se transforman las relaciones, que cuando son adecuadamente llevadas adelante, llevan realmente a un crecimiento de la empresa y a una transformación de los vínculos también, porque a veces las crisis realmente sirven para evolucionar, hacen bien. No siempre entrar en un conflicto implica algo negativo. El tema es cómo se aborda. Y hablando de conflicto, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen las empresas familiares constituidas como tal? Y mira, las empresas familiares, yo siempre digo que en esta cosa ambivalente que tienen y paradojal, en realidad tienen algunos superpoderes, como decimos los psicólogos, que es que tienen la capacidad, por ejemplo, de pensar mucho más allá que una empresa no familiar. O sea, un gerente, un dueño que está trabajando en su propio proyecto, en el proyecto que heredó y demás, siempre está pensando un poco más, porque está pensando si tiene hijos pequeños o adolescentes, en que ellos en algún momento puedan servirse de los frutos de ese proyecto. Entonces, trasciende lo económico. Trasciende lo económico, sobre todo en familias en donde, por ejemplo, la empresa tiene el apellido de la familia, se juegan, cuestiones que tienen que ver con la identidad de esa familia. Vos no vas la identidad, la imagen. Pensás dos veces las cosas. Yo siempre a mis clientes les digo, sobre todo en las empresas familiares, que por ejemplo a mí me llama mucho la atención cómo cada vez que hay que desvincular a una persona en una empresa familiar, y no estoy hablando de los integrantes de su familia, sino de no familiares, la piensan 2, 3 veces. Lleva mucho tiempo el proceso, por ejemplo, de desvinculación. En una multinacional, en una empresa más desapegada, un día te vas en la reunión y de pronto falta un gerente y preguntó qué es lo que pasó y no está más. Entonces hay una adhesión, hay un afecto mucho más fuerte, el afecto societatis que le llamamos nosotros, y después tienen otro gran superpoder que es una flexibilidad enorme frente a las crisis interesantes, pero tienen
estas cuestiones positivas, pero por otro lado tienen las complejidades que también son riesgos que hay que atender. Que, por ejemplo, uno muy común es la confusión de roles. ¿Qué es lo que sucede? La familia existe antes que la empresa. O sea, estaba antes. Claro, primero son familia, después fueron Exactamente. O sea, cada proyecto empresario, por lo general, nació en el seno de una familia. Y esa familia, que viene a su vez, digamos, de un árbol genealógico, de un lugar, de una cultura, tiene sus valores, tiene su cultura, tiene una idea acerca de lo que es trabajar, de cómo hay que relacionarse. Y cuando fundan la empresa, esa cultura, esos valores, se transfieren a la empresa como filosofía de gestión. Y eso lo que hace es de que la familia no termine a veces de discriminar adecuadamente qué es vincular, qué son valores nuestros, qué es de la familia, y puede llegar a pasar, por ejemplo, que en una mesa de reunión donde se está planteando una venta de algo, las discusiones se empiecen a tornar un poco personales, decimos nosotros, ¿no? Entonces uno escucha y dice, pero ¿y acá de qué están discutiendo en realidad? ¿Quién es el que habla? ¿Es el papá un hijo o es el director de esa empresa, el dueño de la empresa, a el gerente o el encargado de desarrollo productivo? Medio que ahí se empieza a mezclar. Esto es una fuente, un riesgo importante, porque perdés el eje, ¿no? del debate. Es como que las líneas que limitan no son tan definidas, sino que son más grises. Exactamente, son difusas, porque ustedes tienen que pensar que en realidad en toda empresa familiar hay, como yo siempre digo, 2 o 3 universos paralelos. Está el universo familiar, que lo que busca siempre es la unión, es conservar la unidad, que estemos todos bien, que haya un sentimiento de comunidad. Pero por otro lado está el aspecto patrimonial, el del negocio, que lo que hay que hacer es ganar plata. O sea, hay que tomar decisiones desde otro lugar. Entonces, dentro de un conjunto familiar, depende cómo esté configurada la familia. Hay familias en donde todos están trabajando en la empresa, pero también hay muchas familias en donde solo, por ejemplo, 2 integrantes están trabajando en la empresa y hay otros que no. Entonces, ¿cómo ese integrante de la familia que no tiene contacto directo con la empresa piensa el negocio, el para qué están los hermanos o el papá que trabaja en la empresa? Tiene una visión. Y por otro lado, el que está metido con varios sombreros puestos, decimos nosotros, son hijos, son padres, pero además son gerentes o tienen que ocuparse, digamos. Están en el día a día. Exactamente. En frente de batalla. Exactamente, tienen otra percepción. Y muchos de los conflictos que aparecen en las empresas tienen que ver con esa diferencia de visiones, de intereses, de sentimientos de injusticias cruzados. Sí. Los que están afuera piensan que los hermanos ganan mucho, los que están adentro, que por ahí no están adecuadamente reconocidos. Claro. A mí me dicen muchísimo, por ejemplo, algunos que están trabajando adentro, dice que, bueno, ellos sienten por ahí que le ponen todo en la empresa, que capaz no están cobrando de acuerdo al mercado y que encima están trabajando para los que no están en la empresa. Claro. Entonces, bueno, se van No, y el choque de miradas, porque también vos dijiste algo recién, la perspectiva que tiene alguien que es parte, pero que lo mira de afuera. Exacto. Digamos, el comentario de ahí, vino mi hermana a la reunión, pero no tiene ni idea de lo que hablamos. Y opina encima. Exacto, exacto. Me hiciste acordar recién a unos clientes que tengo del norte, de acá de la Argentina, no es de esta provincia, y justamente ellos son 4 hermanos, y hay 2 que se han involucrado, pero de lleno en la empresa, hace muchísimos años que trabajan con el padre. Y después hay otro hermano menor que está viviendo en el exterior y justo tiene una hermana que tampoco está viviendo acá, que es psicóloga, justo, ¿no? Entonces a mí me toca, peor, claro, coordinar un poco esas reuniones. Y es muy interesante porque, bueno, ellos no se habían planteado un montón de temas de qué es lo que va a pasar a futuro, hasta que el padre, que es un señor, un terrateniente, digo yo, ellos tienen una empresa rural muy, muy interesante, le descubrieron una enfermedad terminal. Entonces, a veces los desencadenantes de las consultas son situaciones que ellos ni se habían imaginado.
pero frente a la contingencia y esta cuestión de decir, bueno, ahora está, por el momento está papá que regula, mantiene esto en orden, ¿qué va a pasar de nosotros si él no llega a estar? Y estos dos hermanos altamente preocupados justamente por cómo va a ser ese diálogo, especialmente con esta hermana psicóloga que no entiende nada de las empresas y dice, bueno, ella el día de mañana va a tener una porción en esta empresa. Uh-huh. Sí, lo hablábamos de un principio, de esto que el hecho de que esté o no esté una persona cambia absolutamente. Tremendo. Y muchas veces se puede trabajar con anticipación, pero muchas veces no. Entonces surgen estas cuestiones como de emergencia. Exacto. En realidad, dentro de las consultas, por lo menos que a mí me ha pasado a lo largo de este tiempo y de la consultora con la que trabajo, nosotros tenemos como 3 tipos de consultas diferentes. Hay consultas que son las ideales, que es una familia que por alguna cuestión evolutiva, en donde no hay una crisis todavía, alcanzan a pescar que algo puede llegar a ser un problema en el futuro. Ejemplo, un par de socios jóvenes, 40 y pico, 50 o demás, que tienen a su vez sus hijos estudiando, pero hay una o uno de ellos que está a punto de recibirse y levanta la mano para querer entrar en la empresa. El papá se entusiasma, pero el socio, el tío de al lado, lo mira, ¿no? Y dicen, no, mejor antes de ingresar a cualquiera, sentémonos a conversar sobre cómo nos vamos a manejar con nuestros hijos y si van a ingresar o no. Esa es una situación. ¿Qué es la ideal? Esa situación es la que menos pasa, ¿o no? Hoy, miren, con la cuestión de los protocolos empresarios familiares y que está como, me parece que también hay menos temor al tema de la psicología y a conversar. Cada vez más nosotros estamos recibiendo este tipo de consultas. Inclusive está empezando a pasar que como se modificó el Código Civil y Comercial después del 2015 y hubo algunas modificaciones en esto de que la gente hoy se puede casar por el régimen de división de bienes, muchas familias están instruyendo, por ejemplo, a sus hijos para que ellos sepan qué es lo que implica cuando vos sos dueño de algo, vas a heredar algo, si estás casado legalmente o no. ¿Por qué? Porque muchos padres que están ya como pensando en esto del futuro, dicen, pero ¿y qué vamos a hacer con los parientes políticos? Claro. Con el marido de mi hija, resulta que vino mi hijo a plantear un proyecto porque quiere hacer algo en la empresa, pero yo me doy cuenta que la que lo está pinchando su novia, su mujer, y ahí empiezan también algunos temas. Otro grupo de consultas es en el medio de la crisis. O sea, un socio que está muy disconforme con alguna cuestión, que por lo general es un socio que está fuera siempre, que no conoce del todo de la empresa, de pronto le manda una carta documento. ¿Una carta documento? Hay muchos. Pidiendo aumento de dividendos o que lo informen, que le manden información de cuánto factura la empresa, que quiere meterse, digamos, en los números. Y después hay otras intervenciones que también son bastante numerosas, que son aquellos que convocan y hacen las consultas, pero porque ya han atravesado una situación de dolor, donde quizás, no sé, están en una tercera generación y el grupo de los hermanos, digamos, que estaban hace años que no se hablan, y estos primos han sufrido mucho y quieren ver cómo van a hacer para funcionar esta sociedad, sabiendo que también los padres a veces pretenden lealtad en los conflictos por parte de cada uno de sus hijos, pero resulta que los primos se llevan re bien. Y no pueden en una reunión... Es como que quieren dar vuelta a la página y ver... Claro, porque ellos se dan cuenta que en una reunión, por ejemplo, de negocios, uno de los sobrinos de pronto levanta la mano y acuerda con el tío, y el padre lo mira con mala cara, porque pretende, digamos, de que esté del lado del papá. Claro. Y por ahí las generaciones más jóvenes, yo entiendo que tienen como otra conexión con la emocionalidad, entonces muchos de los pedidos vienen no de los dueños de la empresa, sino de los que van a ser los futuros dueños.
quieren armar pactos, acuerdos para poder funcionar mejor y dejar ese conflicto que en algún momento perjudicó a sus padres, dejarlos en el pasado. Eso también está pasando cada vez más. Es muy interesante y se nota que es una profesionalización de la empresa, esta parte de protocolo familiar o digamos el apuntalamiento que puede haber con un grupo que no solamente son psicólogos, sino que ya los vimos en otros programas también, un equipo como interdisciplinario, ¿no? Que aborde esta cuestión de las empresas familiares, que bueno, como se trabaja en la economía, en la producción, en los números, con el contador, con el abogado, las cuestiones legales, también es un proceso que se está viendo más de trabajar sobre el protocolo familiar, ¿no? Sí. El cual vamos a abordar luego de, si les parece, una pequeña pausa, cortecito. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Más de un siglo de historia y un compromiso que no se detiene. Ciencia aplicada a la nutrición de tus animales, tecnología y precisión. Soluciones a medidas para bovinos, equinos y porcinos. Atención 1 a 1. Innovamos para potenciar tu productividad. Alberto Prieto, Sociedad Anónima, Nutrición de Calidad. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Bueno, seguimos. Estábamos compartiendo algunos datos y algunas cosas fuera del aire con este tema que, bueno, yo le decía a Adriana y a Anto, es un tema que a mí realmente me apasiona. No sé, lo veo tanto en el ámbito personal, con una empresa familiar agropecuaria con la cual comparto, digamos, y también tratamos estos temas, como también con experiencia de amigos cercanos, de familiares políticos, los cuales siempre me gustó analizarlos, por supuesto, de afuera, tratando de ser muy respetuoso, porque son temas que son tremendamente personales, como siempre decimos, como se dice, cada familia es un mundo, ¿no? Cada empresa es un mundo, pero bueno, es algo que en lo personal me gusta mucho, me interesa y bueno, creo que la estamos pasando bien con este compartir este programa. Vos recién decías, ¿no?, que cada familia es un mundo, pero esta identificación, ¿no?, cuando uno se pone a conversar de estas cosas y cómo rápidamente la gente resuena, es porque a mí personalmente tuve la suerte y tengo la suerte de acompañar familias y empresas, son muy chiquititas, con pocos integrantes, familias que recién están arrancando y después familias que tienen empresas muy grandes con muchos integrantes y que ya están atravesando otra generación. Pero hay cosas que son comunes. Hay algo que atraviesa que pasa transversalmente. En todas las familias. Siempre hay un padre con un hijo que puede estar en conflicto. Siempre hay luchas de poder, celos de la niñez activados en la empresa.
En las familias pasan esas cosas. Y pasan en todas. No importa si tenés una empresa chiquita o sos, no sé, los Arcor o las familias más grandes. Bueno, acá hay un caso que es muy conocido, me animo a contarlo, que es el de la familia Zucardi, que salió en todos los diarios, digamos, y justamente ellos salen a raíz, digamos, de un conflicto familiar societario que tuvieron. Que La bodega. La bodega, que lo googlean y encuentran, digamos, todo el historial, por eso lo traigo, digamos, acá, que es muy interesante, porque fue un conflicto que se armó en la adolescencia, en la juventud de estos hermanos, y se trasladó durante 30 años. Entonces, esto yo creo que es lo particular, digamos, que pasa en las empresas familiares, que por ahí a lo mejor una empresa al día de mañana cierra, desaparece, pero la familia en sí sigue existiendo, esos lazos van a estar. Entonces por eso siempre insisto, el trabajo interdisciplinario es fundamental, el papel, digamos, de quien sabe de administración para ayudar a profesionalizar el negocio, el asesor legal, porque hay cuestiones de orden societario son muy importantes que tienen que ver, bueno, con qué es lo que pasa con compraventas de acciones, qué sucede si alguien fallece, qué pasa con la herencia. Con el traspaso de los bienes, ¿no? Exactamente. Y justamente en el trabajo con los protocolos empresarios familiares, la particularidad que tiene es de que cada parte del protocolo ayuda a la familia a generar acuerdos sobre temas muy básicos que, si no se los trabaja, pueden llegar a generar conflictos en el futuro. O sea, es una herramienta de planificación estratégica para la familia y es como un pacto de damas y caballeros para poder establecer reglas de juego en caso de que haya conflicto. Entonces, hay como 3 grandes temas, ¿no? El primero, que hace un ratito yo les decía, bueno, es decir, es regular, bueno, ¿cómo va a ser si es que van a permitir el ingreso de familiares? ¿Quiénes van a poder ingresar? ¿En qué condiciones? Bueno, ¿cómo se van a manejar en ese aspecto? ¿Qué pasa por ejemplo, si son profesionales o no? Exacto, hay familias, a mí me ha tocado de todo. Hay familias, por ejemplo, que son muy, muy estrictas para la posibilidad del ingreso de familiares y les exigen sí o sí, por ejemplo, tener una carrera universitaria, sí o sí haber trabajado al menos 2 años en otra empresa. O sea, esas familias quieren... Experiencia laboral. Claro, ellos lo que quieren es que sus hijos, por ejemplo, pasen por un proceso de selección, que sepan que sepan por ahí no sos elegido, que por ahí podés rebotar, que sepas lo que es tener un jefe, obedecer, digamos, en ciertas jerarquías, no entrar de una, digamos, en un espacio como de privilegio. Sí. Y hay otras familias que no, que tienen criterios muy, muy flexibles y ellos dicen, bueno, nosotros creamos nuestra empresa para que nuestros hijos sí o sí tengan una oportunidad, no importa las condiciones que tengan, sí vamos a regular en qué lugar va a entrar en función, o sea, si vos tenés el secundario, de pronto dejaste el secundario, no vamos a permitir, por lo menos de inicio, que quieras participar en un espacio gerencial, pero ponen condiciones, por ejemplo, de permanencia, porque una cosa es entrar a la empresa, pero después la empresa también puede poner condiciones para poder seguir, porque lo que pasa a veces en las empresas familiares es que algún familiar ingresa en la empresa y en el medio se empieza como a desarmar la cuestión, conflictos, y dice, ¿y ahora cómo hacemos? Claro, ¿qué tan fácil es desvincularlo, digamos, o cambiarlo de lugar? Exactamente, entonces también en el protocolo se trabajan, por ejemplo, las condiciones y las causas por las cuales un integrante de la familia puede estar desvinculado de su trabajo, de su espacio de trabajo, o en el caso de que... sea familiar o no. Pero exacto, pero en el caso de la familia, por ahí, bueno, tienen algunas pautas diferenciales de acompañamiento en ese caso. Y a mí el año pasado, por primera vez, que me encantó, porque yo con esa familia aprendí mucho, ellos además pusieron condiciones para si uno de los integrantes se quiere renunciar al puesto de trabajo. Y me encantó porque los comprometieron, digamos, a hacer un proceso de inducción, a sí o sí avisar con cierto tiempo de trabajo,
eran personas, eran jóvenes que tenían mucho conocimiento, digamos, de la empresa, que puedan estar a disposición del nuevo para recurso. Formar a la próxima para persona. Formarlos, para tener consultas. Pero ¿por qué en esta familia? Pues esta familia es una familia muy viajera, los hijos por ahí cada 2 por 3 dicen, me compro una de esas bicis que se pliegan en los aviones y me voy a bicicletear en Europa por 1 año, y ellos dijeron, bueno, pero ¿cuántas veces podés volver? Claro. Digamos. Claro. O sea, Está ¿cómo bien. vamos a manejar esa cuestión? Y si volvés, ¿vas a volver al mismo lugar o tenés que arrancar de nuevo el mismo camino? Eso se fija en el protocolo. Eso se fija en el protocolo. Otra cuestión súper importante que se trabaja en los protocolos son justamente las pautas de retribución de los familiares, que es un tema muy sensible, que siempre trae alguna que otra discusión importante, porque ahí se fija de alguna manera cuál es el criterio que la familia va a utilizar para remunerar a los hijos o a los parientes, digamos, que estén trabajando. A mí mi experiencia... A ver, perdón, sí. esta sería la primera, dijimos, las condiciones... Las condiciones de ingreso, de permanencia y salida. de ¿Qué es salida. lo que hay que tener Sí. para poder ingresar? ¿Qué es lo que la empresa y el integrante de la familia se comprometen a hacer mientras ese recurso familiar está trabajando? Programas de capacitación, Sí. asistir a las reuniones, Sí. bueno, los horarios. Sí, todo derechos lo que... y obligaciones Exactamente. del Y contrato. una tercera parte muy importante que es decir, bueno, está todo bien, pero si esta persona no cumple, Sí. porque pudo haber ingresado re bien, pero a lo largo del tiempo no cumple con ciertas pautas que para nosotros son importantes, que a veces ponen no solo las condiciones de saber técnico sobre algo, sino condiciones comportamentales. Claro, cómo se relaciona con los demás. Cómo se relaciona integrantes de con los la demás, si es una empresa. persona amable en el trato, si respeta los valores de la familia, de qué es lo que para la familia es importante, si se alinea a la visión. Sí. Digamos, que tenga la misma facilidad para desvincularla como si fuera cualquier otro Exacto. empleado, y no por ser familiar, hijo de o sobrino de, Exactamente. tenga Exactamente. dificultades la empresa para desvincular. Sí. Bien, la segunda es remuneración. Un tema también claro, que creo que es el que se lleva el primer premio, digamos. El y ahí, disputa, bueno, claro. sí, porque justamente en realidad están las remuneraciones por trabajar, por estar desarrollando un puesto en particular, y lo que suele pasar cuando uno empieza a explorar un poco estos temas es de que en realidad, por ejemplo, tienen muy bien distribuida la estructura hacia abajo, pero más en nivel gerencial los integrantes de la familia no tienen del todo como claro para qué están, si dirigen, si gerencian, si pueden bajar a darle una orden al operativo, demás. Entonces se busca clarificar las funciones y para qué está. Y por supuesto siempre se recomienda que sea un valor de mercado. O sea, la persona tiene que cobrar lo que cobraría en una empresa por desempeñar ese rol. Sí, o lo que Sin le embargo, pagarían a un tercero si contratarían a un claro, tercero, digamos. Pero hay familias que como quieren retener y les interesa que ese integrante de la familia pueda estar, y por ejemplo es una familia en donde no es fácil lidiar con los familiares o demás, algunas familias deciden, por ejemplo, tener como parámetro el valor de mercado más un 20%, por ejemplo, %. ¿Por qué? Porque muchos de estos recursos que son súper valiosos para las empresas familiares dicen, escúchame, yo estoy cobrando exactamente que en valor de mercado, pero acá tengo el plus de tener que bancarme a la familia. Mejor me voy a trabajar con un Otra jefe empresa, externo y claro. salgo del trabajo y me olvido. Claro. Si yo igual en algún momento voy a ser socio. Entonces ahí los mayores dicen, no, en este caso me parece que como nosotros a este recurso en particular lo queremos tener en este espacio de cuidado, lo toman como una estrategia de retención de talento. La experiencia que tengo yo en las empresas agropecuarias es de que son una de las empresas más resistentes a pagarles bien a sus hijos. No sé si es casualidad, no tengo hecho una estadística, lo que yo les estoy contando un poco es de que
hay como una cultura en las empresas del agro, sobre todo cuando arrancás, de que tenés que poner el hombro, ganarte tu lugar, porque vos en algún momento vas a ser socio. O sea, está como marcado como una promesa a futuro. Y realmente es importante a veces también trabajar sobre los costos que tiene este formato, esta política de remuneración. Porque algunos pagan por encima, otros valor de mercado y muchas empresas por debajo. Sobre todo las agropecuarias como en las agropecuarias a mí me ha pasado particularmente. Les digo, no me animo a armar una estadística, pero lo escuché con mucha frecuencia. No sé si es un tema, por ahí puede estar asociado con lo cultural. Y sobre todo cuando los jóvenes ingresan. Después quizás ya cuando son más dueños de la gestión y tienen otro posicionamiento, eso se va acomodando, pero es como que tienen que aguantar. O sea, una cosa inclusive creo yo, por lo menos conozco de muchos casos que ni siquiera tienen pactado una remuneración fija. Exacto. Sino, bueno, se pedime lo que necesites. Y vamos a ver cuánto rinde la soja y en base a eso. Claro, eso genera una cuestión de mucha incertidumbre. Entonces, no es sencillo para los jóvenes, por ahí que necesitan tener cierta planificación al respecto. A veces los fundadores siguen, en este caso que yo le contaba hoy de los 4 hermanos, este papá tiene muchísimo control sobre los números y cuando llega el momento, justamente al final de cada campaña, de sacar un porcentaje para que estos 2 hijos reciban una remuneración variable, ellos cobran su sueldo de mercado, pero aparte después tienen una remuneración variable. En realidad estos hijos, ellos dicen, no, papá saca el lápiz, ¿viste? Falta que se la ponga en el bolsillo la libretita, y a ellos siempre les queda en realidad como la duda de si está bien o está mal. Ni les cuento para los hermanos que están afuera. Claro. Y ven que de pronto los hermanos que están trabajando en la empresa reciben bonos con un importe bastante importante, porque ustedes saben que se mueven volúmenes a veces de mucho dinero. Entonces, el tema de la transparencia en la gestión aclara las relaciones, evita muchos problemas interpersonales. Por supuesto, me imagino que todo este acompañamiento que ustedes hacen como equipo, no le dicen qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer, simplemente tratan de interpretar lo que el dueño o lo que la gestión quiere y asesorarlo también, mínimamente, decir esto me parece que no es lo más apropiado, o si haces esto podrás tener estos costos. Sí, yo, en mi caso, por ejemplo, como psicóloga, la función principal es poner a conversar a la familia. Claro. O sea, que en realidad me ha pasado, con muchísima frecuencia, que por ahí detalles muy, no sé, por ejemplo, que un hermano cuente cuánto gana y... Claro. Es la primera vez en años que un hermano, por ejemplo, escucha cuánto gana el otro hermano. Entonces aparecen como esos momentos de revelación y uno dice, bueno, pero esto debería estar transparentado en algún espacio porque lo no dicho genera fantasías. Y a lo mejor está bien lo que están haciendo, pero en esta cosa de ocultamiento produce como una tensión adicional. Sí. Y después, empezar a separar. Para ordenarlo, entonces la primera es los ingresos o qué manera hay de vincular o desvincular a la persona que trabaja en la segunda familia. Es política de remuneración. Que en política, de remuneraciones incluye también las fijas, las variables, lo que tiene que ver con políticas de dividendos, que puedan separar qué es un dividendo, porque por ahí van haciendo retiros y uno pregunta, pero en calidad de qué es un sueldo, es un regalo que papá le da cuando abre el cajón, un premio, un bono. ¿Qué es esto, digamos? ¿O es un dividendo o es plata a cuenta de herencia para el día de mañana si alguno de los hermanos necesita? Eso se regula también. Y después otra cuestión que es central, que es todo lo que tiene que ver con el manejo del poder en la empresa, que es quien toma las decisiones. Que nosotros llamamos la parte de gobernanza, ¿no? Ir clarificando, porque el trabajo tiene una función de poner a conversar a la familia y también de capacitación, porque la gente no tiene por qué saber
estas cuestiones y diferenciar adecuadamente, bueno, cuáles son las obligaciones y los derechos de un accionista, qué hace un director, los dueños, los que toman las decisiones, quiénes son, quiénes van a tomar las decisiones de negocio, qué implica estar en la operatoria y en familias en donde hay ya un poco más de integrantes o están ya en su segunda generación, hay un órgano de gobierno que yo soy muy fan de ese órgano, que es el Consejo Familiar, que en realidad es el que nuclea a los integrantes de la familia, que son socios actualmente, que lo van a hacer en un futuro, y tiene funciones de capacitación muy importantes, y es el que educa a la familia para que entienda este sistema, ¿no? Entonces, una de las funciones que tiene es que después que se firma el protocolo, este consejo es el que se lo queda como para ir diciendo, bueno, a ver, si nosotros vamos a necesitar prontamente ingresar a alguien, si bien la empresa va a establecer las pautas, si hay un incumplimiento, el consejo dice, che, me parece que se salteó el proceso de selección. ¿Cómo fue? Pero tiene las reglas de juego, digamos. Exacto. Y tiene muchas funciones de transmisión de valores, de generar integración, por ejemplo, entre las familias, porque en familias empresarias que son muy grandes, quizás ya en una tercera generación hay 50, 60 personas, de las cuales no se conocen. Claro. Porque los chicos, se van a estudiar afuera, bueno, las familias se dispersan, no porque se lleven mal, sino simplemente por una cuestión, digamos, de disolución. De disolución, entonces, bueno, generan actividades de integración. La verdad que es un órgano muy, muy interesante y bien específico de las empresas familiares. Entonces, el protocolo familiar es un documento de valor legal, se puede inscribir en la Inspección General de Justicia, porque antes del 2015 las familias que firmaban protocolos eran solamente de valor moral, era un compromiso moral de la familia empresaria. Pero luego del 2015 esto se modifica y los protocolos pueden tener valor legal y son oponibles a terceros, siempre, por supuesto, con otra serie de medidas en relación a los estatutos y demás. ¿Esto es como un adjunto al contrato social de la empresa? Queda puesto junto, inclusive cuando surgen algunas dudas, siempre se trabaja, obviamente yo no lo hago, lo hacen las personas, los asesores legales, se hace una lectura de cómo plantearon el estatuto en algunos momentos y a mí me ha tocado acompañar procesos en donde la familia ha modificado el estatuto para que quede en línea con el protocolo. Generaron modificaciones estatutarias. Así que bueno, la firma en sí del protocolo es la frutilla del postre, es al final de un proceso. Hay familias... Bueno, a eso iba mi pregunta, ya comenzando esta recta final del programa. ¿Cómo comienza un proceso? O sea, es como que nos adelantamos a hablar del protocolo. ¿Cómo comienza ese proceso? El proceso comienza cuando alguien levanta la mano y llama por teléfono. Alguien llama a alguien y dice, mira, tenemos esta situación, o está por entrar el hijo de mi primo, quiere entrar y yo no quiero, o me divorcié, quiero saber qué va a pasar con mi parte de las acciones, con mi mujer, o me volví a casar, me apareció un nuevo hijo. De lo más diverso, claro. Todas las cosas que ustedes se puedan imaginar y que formen parte de los vínculos son susceptibles de levantar este pedido. Se hace un proceso diagnóstico, en realidad se conoce a la familia, se entrevista a cada uno de los integrantes de la familia para conocer su perspectiva. ¿De manera individual? De manera individual, por lo menos en nuestro caso. Sea que trabaje o no en la empresa. Trabaje o no en la empresa, porque el que está afuera es un elemento a considerar. Claro. Siempre, siempre, siempre. Porque en algún momento, va a formar parte, puede ser que ya esté formando parte como accionista o tiene alguna cuota parte, digamos una SRL, o en algún momento va a heredar. Entonces, va a ser parte de ese sistema y hay que considerarlo, hay que poder tener. De todo lo que aparece se extraen en realidad los temas que son de mayor interés o mayor urgencia para las familias, de esto que les fui comentando, y se arma un plan de trabajo
para ir abordando las temáticas que fueron apareciendo como más calientes, digamos, porque hay algunas que les urge a las familias en primer término y otras que nosotros consideramos que son importantes que ellos puedan conversar. Que ellos mismos la pueden descubrir a lo mejor después de este diagnóstico. Tal cual. Que se le despierta una alarma. Se van dando cuenta, por supuesto, porque nosotros los ponemos en posibles escenarios. Claro. Los ponemos a jugar a futuro, así como en una empresa uno tiene un plan de negocios y te imaginas un plan de negocio, un plan estratégico de acá 5 o 10 años. Nosotros hacemos cumplir años a la gente, claro. O sea, le decimos, bueno, esta persona en 10 años, ¿cuántos años va a tener? ¿En qué lugar va a estar? Y el que hoy está en el secundario, dentro de 10 años va a querer probablemente estar en la empresa. Hay unos que dentro de 10 años probablemente no estén. Anticipar la jugada. Todo, la jugada. Cuando y ahí se van metiendo los temas para hablar. Claro. Cuando vos hablas de nosotros es porque es el equipo quien hace la entrevista. Exacto. ¿O vos como psicóloga? Yo hago las entrevistas. Perfecto. Yo hago las entrevistas, lo que pasa que después el proceso depende del tema que estemos hablando. No abordo todos los temas yo, porque si hay cuestiones que son muy societarias, muy técnicas, en cuestiones base a hereditarias, cómo se manejan. Bueno, yo en ese sentido, digamos, nosotros, por lo menos, digamos, la idea siempre es trabajar interdisciplinariamente, porque insisto, con una profesión no alcanza. No. Totalmente. Por supuesto. Sí, y bueno, el proceso después se van presenta armando un plan de trabajo. Un plan de trabajo con los ejes de temas a trabajar. Algunos temas se cita a todo el grupo familiar, hay algunos temas que se trabajan exclusivamente con los familiares, por ejemplo, que trabajan en la empresa, hay otros temas que se trabajan con aquellos que están fuera de la empresa y se van armando los borradores de los acuerdos y ahí depende de las familias, el tipo de cultura, el tamaño de la empresa, el tamaño de la familia y demás, se van presentando los capítulos y se vota. Si están de acuerdo con eso y se van planteando los capítulos hasta que finalmente se hace la firma del protocolo. Que ese es un proceso que demora, depende de los casos, depende de los casos. Del plan de trabajo. Depende justamente de la complejidad y demás, pero por ejemplo, a mí me ha pasado de llegar a procesos de protocolo en 6 meses sin problema. Hay otras familias, el promedio más o menos que más me pasa es 1 año y medio de conversaciones hasta que se firma, y hay otras que desde que comenzó la consulta hasta que se firmó el protocolo, 1 año y medio. Aproximadamente. Lleva bastantes conversaciones, porque donde se suponía que estaban de acuerdo, después te das cuenta que no. Y el protocolo es una herramienta en la cuales la familia tiene que estar de acuerdo. O sea, nadie puede ir a firmar un protocolo y enterarse en el momento de cuáles son las reglas. Claro. O sea, esto como, a ver, yo siempre digo, cuando vos vas y te casás y firmás la libreta, ¿sabés lo que estás firmando? Entiendo que es un proceso, por lo menos así lo pienso yo, que un protocolo no sirve, no va a servir, lo van a dejar en el cajón allá, si en el medio la familia no se transformó. Uh-huh. O sea, si la familia no se transforma en el medio, mejor que ni lo firmen. De hecho, nos ha pasado en varias ocasiones de que dicen, nosotros tenemos protocolo, ¿dónde? Y es más o menos como las normas ISO, ¿no? Todo precioso y escrito, y en realidad nadie las cumple. Y eso también genera... O con terminología difusa, digamos, tal cual, con cuestiones que exacto. no terminás sabiendo... Uno no se siente representado claro. en eso. Así que bueno, y después también me ha pasado que hay familias que llaman para hacer protocolo y bueno, y uno va viendo en el proceso de que realmente hay muchísimas diferencias y lo importante es poder decirles que no están listos para protocolizar. O sea, que no se metan en un proceso en donde evidentemente les va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, o los va a llevar a una situación de frustración porque se van a encontrar con que no tienen ganas de hacerlo o no están del todo convencidos. O digamos, hay una parte que sí tiene ganas, pero hay otra parte que no. Otra que no. En ese caso es más fácil, por ejemplo, cuando los mayores se resisten, y uno arma un buen acuerdo con los jóvenes, porque por ahí los mayores no están de acuerdo con ciertas cosas, pero uno
puede ya estipular un grupo de acuerdos para los que van a venir. Y esa es una apuesta a futuro muy interesante. Si vos tenés un grupo de mayores que sí quiere meter el protocolo, pero los jóvenes no quieren, es más complejo. Claro. Es de peor pronóstico, decimos nosotros, sí, ¿no? sí, Entonces, para el futuro de la empresa. Sí, bueno, ya estamos llegando a los últimos minutos finales del programa. Yo última pregunta por lo menos de mi parte. Para quien nos está escuchando y a lo mejor tiene una empresa chica, porque uno cuando habla de empresa es como que hay terminología, se hablan de directores, de gerentes, que tienen que ver con empresas grandes. Sí. Esto es un proceso que en cuanto a sus costos es prohibitivo para una empresa chica, para una unipersonal que tiene 2 o 3 hijos y a lo mejor las nueras, los yernos están empezando a trabajar. Entiendo que no, porque primero es una inversión en realidad. Y si lo comparan en realidad con los costos ocultos que lleva, por ejemplo, tener un conflicto en una familia. Sí. O sea, miren, yo siempre digo, cuando se están pensando a veces que no quieren desvincular algún empleado que no funciona, y no por esto, por lo otro, yo siempre digo, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es la cuenta de cuánto les salió a ustedes este conflicto, tener esta persona en la empresa. Pero bueno, son más intangibles. Yo creo, a mí me ha pasado que familias que estaban en condiciones de pagar, digamos, un proceso no lo pagaron porque no estaban convencidos, y personas que por ahí son empresas más chicas y están convencidos de que los quieren hacer. Perfecto. Se nos ha ido el programa. Muy bien. Teníamos preocupaciones por a ver si podíamos... y a mí me quedaron la mitad de las preguntas sin hacer. Bueno. Pero bueno. Como cierre, si me permitís, como un consejo a quizás estas empresas que son 2 hermanos y un padre y que todavía no han comenzado a pensar en un protocolo, un consejo breve sería reglas claras, ¿cierto? Reglas claras. No hace falta un protocolo. Si son un grupito chiquito todavía no precisa hacer todo este proceso, pero sí hay que poner las cosas sobre la mesa. Claro. O sea, y tener muy bien en claro cuando están hablando qué sombrero tienen puesto. Y con eso, a lo mejor, en un proceso mucho más chiquito, generan un acuerdo chiquito que va a ser seguramente el preludio de un protocolo el día de mañana. Perfecto. ¿Nos querés contar cómo te contacta una persona que le interesa abordar este tema en su empresa familiar y quiere tu consultoría? Por supuesto. Me pueden llamar a mi número, el 3482-44123, o si no, en la página de CAPS Consultores, que en realidad es la consultora con la que nosotros trabajamos más con protocolos puntualmente, que bueno, está en la web. CAPS Consultores. Es de CAPS empresa y Consultores. familia. Ponen empresa y familia y aparece. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien. Adriana, muchísimas Muchas gracias gracias. por acompañarnos. por favor, Más que un interesante. placer. Y bueno, te comprometemos en alguna otra instancia Por supuesto, encantada. a seguir abordando este tema que es más que interesante dentro del tema macro que es empresas familiares, del cual, como dijimos, en varios programas lo tratamos. Muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. salió Muchas lindo, Gracias dentro de a todo. Pasó volando. Sí, pasó Espectacular, volando. muy buen siempre nos conductor, pasa. ¿eh? Bueno, muchas Muy gracias. bien. Para mí un desafío hacerlo por primera vez, así que bueno, espero que se hayan sentido cómodas también. Muy, muy cómoda. Bueno, Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo jueves, nos oímos el próximo jueves a las 15 en esto que es Rural Hoy, y le damos el pase, perdón por los minutos que se nos pasaron, a Gustavo Raffini y a todo su equipo para su programa de la tarde. Gracias a todos. Buenas tardes.